Atención, caballero. En el programa de hoy no se va a decir que los negros vivíamos en Cumbayá, que éramos todos millonarios, que los solares eran mentiras o que vivíamos en solares porque nos gustaba. That's bullshit. Había racismo, había discriminación, hubo una esclavitud brutal. I have a dream. Al Dr. King se lo quieren ceguetar. Recuerden que este programa lo está diciendo hace rato. ¿No te acuerdas de lo que dijo Biden? If you don't know the difference between me and Donald Trump, you ain't black. You ain't black. El muy racista, asqueroso, ladrón, coimero y senil. ¿Qué vamos a hacer con este programa de hoy? ¿O qué intentaremos hacer con este programa de hoy? Intentaremos, de modo inequívoco, echar por tierra y desmistificar otro mito de la Junta de La Habana, del régimen racista, elitista que se apoderó del poder hace 60 y tantos años y nos niega a todos nosotros el acceso al poder y la riqueza, a menos que probemos suerte en otro sitio. Entonces, ¿y en qué consiste este otro mito? Bueno, creo que es oportuno, visto que hoy es aniversario del famoso discurso del Dr. King, MLK, I have a dream. Al Dr. King se lo quieren ceguetar. Recuerden que este programa lo está diciendo hace rato. Visto que se cumple aniversario de ese famosísimo discurso, ejemplar, material de estudio para todos, de cualquier color, nivel y profesión, nada más oportuno que echar por tierra y hacer añicos esa falacia de que Fidel Castro fue el que nos cortó la cola. Sí, porque nosotros somos primates. Los negros somos primates, según la élite. ¿No te acuerdas lo que dijo Biden? If you don't know the difference between me and Donald Trump, you ain't black. You ain't black. Incluso utilizando el slang negro americano. El muy racista, asqueroso, ladrón, coimero y senil. Pero bueno, entonces lo mismo pasaba con Fidel. Y es importante, atención, caballero. En el programa de hoy no se va a decir que los negros vivíamos en Cumbayá, que éramos todos millonarios, que los solares eran mentiras o que vivíamos en solares porque nos gustaba. That's bullshit. Había racismo, había discriminación, hubo una esclavitud brutal, como diría el difunto Pimentel. Y todas estas cosas pasaron. El problema es que la asquerosa izquierda racista, que hoy no permite que un negro tenga nada en Cuba, quiere pintar la píldora y dorarla diciendo que los negros, trabajo de esclavo y habían 5 blancos ricos. Para empezar, no eran 5, eran muchos más. Y los negros no todos tenían trabajo de esclavo. Y habían blancos que hacían trabajo de esclavo. Y habían realidades. No era como debía ser. No era un país integrado como debía ser. Eso está claro. Por más que haya ahora trasnochado que, no, en mi casa nunca, no, yo nunca vi eso. No me jodan. No me jodan. Claro que había de todo. Pero habían ambientes, sobre todo en el ejército Mambí y después, habían sitios, habían sedes donde se había avanzado enormemente. Y ese desarrollo logrado por las fuerzas productivas negras fue lo que posibilitó que se produjera no el emparejamiento deseable, pero sí un distanciamiento enorme de los niveles con que la población negra cubana había empezado su historia. De esclavos se pasó incluso a propietarios e incluso a promotores de nuevos bailes. Deja que Martín empiece con la chismografía aquí, porque además él es protagonista, porque
casinero, ya casi se la estoy soltando. Él era casinero de qué sé yo. Y eso no fue una invención de la revolución, ni de Pello Lafrocán, ni de Tata Winnie. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Entonces, bueno, para desmistificar esto, queremos hacer una conversación poco a poco. Yo voy a hacer la introducción ahora y vamos a presentar para que nos ayude, nos conduzca en esto, porque tiene mucho más elementos históricos Martín, porque además lo vivió. Yo hablo de haber vivido 2 o 3 añitos, 5 en eso, y después lo que he ido investigando. Bueno, él lo vivió hasta ya de bastante mayorcito. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Pues buenas noches a ti, a Karen y a todos los amigos. Un abrazo, los quiero mucho. Mira que tengo allá atrás. Son un regalo de Héctor Castañer, el psicólogo de los gatos y el psicólogo de las strippers, que hizo un programa que le gustó mucho. Por cierto, me dijo Héctor que la visita a los stripper club, a los gogos, ha aumentado después del programa de él, porque él contó toda el drama, muchos dramas familiares de las muchachas que trabajan ahí, eso, que no están ahí por prostitución ni mucho menos, están ahí muchas por necesidad, muchas que salieron de Cuba, habían hecho un puente que las traían y tenían que trabajar ahí para pagar el viaje. Entonces, no todo el mundo, no es tan fácil como se pinta. Claro que no. Y ese gato que está ahí atrás, que parece de verdad, es una copia de un gato de él, de los gatos artistas, de lo que es el primer camada aquella que hicieron trabajos en documentales en HBO y en la Casa Blanca con Kissinger y todo eso. Se llama Flame. Ya protagonizaron los Abacuá, igual que hubo 30 negros que eran escorte Whaler, hubo Abacuá que eran escorte Maceo, después el Pacto de Sanón. Hubo Abacuá que en el 1871, cuando fueron a fusilar a los estudiantes, esos son programas que nosotros hicimos cuando desgraciadamente no teníamos todavía la audiencia de Cubanos por el Mundo, Radio Cuba Libre y todas estas estaciones que entran en esta sombrilla que hoy en día, gracias a Dios, tú puedes transmitir. Nosotros hicimos un programa como los Abacuá, un grupo Abacuá, Jesús María, fueron a rescatar, señores, se enfrentaron a 300 voluntarios, porque fíjense, los que fusilaron a los estudiantes de medicina no fueron soldados españoles, fueron voluntarios cubanos. Y los que mataron a los Abacuá, que fueron a rescatar a los estudiantes de medicina, fueron los voluntarios. Y eran los voluntarios los que estaban afuera de la cárcel esa que está ahí pegada en Malecón, donde está gritando que acabaron de matar a los estudiantes porque habían rayado la tumba de Gonzalo Castañón, que era un voluntario, era un periodista que era de los voluntarios. Simpatizaba con la causa de voluntarios, siempre estaba escribiendo en la prensa a favor de los voluntarios. Entonces ellos los voluntarios se cogieron eso como, o sea, como que en Cuba no fuera el Ministerio del Interior ni la FARC, sino que fuera la milicia la que pidiera paredón para un grupo de gente que había deshonrado a la milicia. Entonces, hay de todo. Fíjate, ya dicho esto, porque el programa de hoy, en honor a Martin Luther King, toda la trayectoria desde el primer pirata que conocemos, negro, los esclavos, sabemos que hubo negros que subieron esclavos después que eran libres, o sea, ellos tuvieron propiedades que tenían esclavos para atrás, era un negro que era propiedad de una tierra y tenía esclavos trabajando, o sea, eso no, porque es que lo que había en aquel entonces, señor. No habían tractores ni nada de eso, tenía que usar esclavos. Entonces, fíjate, vamos a empezar por el que tú mencionaste, que sale un baile, porque yo conocí a 2 de ellos en persona. Alfredo Nedo Suárez fue dueño del Club Casino Deportivo, en el cual yo era del Club de Natación. ¿Por qué Ornedo es dueño del Club Casino Deportivo? Fíjate, Ornedo era un mulato claro, ahí está, el que está con el bastón y el traje. Siempre estaba vestido de blanco, de gris claro. Que él nace en La Habana Vieja, y de niño lo que vendía naranja en la calle es esa gente que va con una carretilla vendiendo naranjas. Él tiene la suerte que empieza a trabajar en la casa de una familia de apellido Maruri, que era una casa que tenía dinero, no quiere decir que fueran súper multimillonarios, pero era una familia adinerada de La Habana. Los Maruri tenían una hija
que estaba enferma, tenía problemas. Y Ornedo empieza a trabajar en la casa. Él no era alto, pero era un hombre de pelo ya entrecano, cuando yo lo conocí, de tez bien quemada, tenía de mulato. Y la muchacha se enamora de él, ellos se enamoran, o no sé si él se enamora o no, o le conviene casarse con la hija del dueño de la casa. Ya eso es especulación. El problema es que hace un matrimonio con ella, la respeta muchísimo y hace propiedades y todo. Él, cuando entra en la familia, que la familia le da entrada, a pesar de venir, de ser un carretillero, vender naranjas en la calle, ser molatón, esa familia de dinero deja que la hija se case porque se enamoró. Él lo que hace es que empieza a manejar la fortuna de la familia y la empieza a duplicar. Cuando Nedo tiene acceso al poder y a la riqueza de los Maruri, el tipo empieza como Trump. A Trump le dieron 200 millones de herencia, ¿verdad? Y él llegó a tener 4.000 millones. Eso es lo que hizo Alfredo Ornedo Suárez. Y él empieza a comprar, fíjate, las propiedades de él. Aparte del casino deportivo, que voy a hablar ahora después, porque yo era del club Casino Deportivo. Él era el dueño del Mercado Único. El primer Mercado Único, el de La Habana, que estaba ahí cerca del Campo de Marte. Ahí está, este es el Mercado Único. O sea que el Mercado Único, toda la parte de abajo y arriba era vender viandas, carne, que se veía, había restaurantes. Eso era un negocio tremendo. Eso era una mina de oro. El Mercado Único es el de Cuatro Caminos. Sí, correcto. Ok. Entonces después la abre el nuevo, que se abre en los 50 ya. Yo lo visité con mi padre varias veces. Es de Carlos III, que es el Mercado Único de Carlos III, que era el nuevo. Pero era un edificio moderno que tenía, entraba tú con el carro hasta el último piso, tú veías ahí un mercado, las tarimas vendiendo pescado, vendiendo esto, vendiendo vianda, vendiendo carne puerco. Y tú por el carro ibas subiendo, como se sube aquí en los parqueos de varios pisos, ¿no? Que tiene una rampa en forma de caracol. Y tú ahí te parabas y comprabas. Yo iba con mi papá el viernes, porque los viernes se comía carne en Cuba. No se comía carne en Cuba. Mi familia era católica, pero en general la gente no comía carne. Incluso la carnicería no vendía carne. Y entonces se compraba pescado. Y mi papá iba a comprar pescado, el marisco y eso al Mercado Único. Y comíamos en un restaurante chino que había ahí, que no me acuerdo el nombre, que era riquísimo. Lo mío era las maripositas y el arroz frito especial. Entonces, aparte de eso, él fue dueño de los diarios del País, Excelsior, El Sol y El Crisol. Él fue dueño del Teatro Blanquita. Fíjate, Blanquita es el nombre de la esposa de la hija de los Maruri que él empezó a trabajar. Que hoy en día es el Carlos Marx. Mírenlo ahí ya con el letrero de Carlos Marx. El Teatro Blanquita es uno de los teatros más modernos. Por cierto, ahí cuando Girón, a las personas que recogieron preventivamente para meterlos presos, entre uno de los lugares que cogieron fue el Teatro Blanquita. Ahí en el Teatro Blanquita metieron fundamentalmente las mujeres y los niños. Hubo un periodo en que el Teatro Blanquita se llamó Charlie Chaplin. El teatro. Pero el nombre que le puso su dueño, el que lo hizo, que fue en los 50, fue Teatro Blanquita, en honor a su esposo. El Hotel Rosita Ornedo era de él también, que fue después el Sierra Maestra, donde estaba el Hotel Rosita Ornedo, era donde metieron a los técnicos extranjeros ahí que están en el río Miramar. Mira, esa es la piscina del Hotel Rosita Ornedo. Rosita Ornedo, ¿quién era? Este hotel se llama Rosita, mire cómo está ahora. Esta es la piscina y ese es el edificio. Este es el edificio que dejaron abandonado y se ha destruido y ahí no queda nadie. Ahí la última familia que vivía eran unos médicos que, por cierto, ella era hermana de un compañero de escuela de nosotros. Fíjate, cuando llega la revolución, todas las ventajas laborales que se habían obtenido, como era el mes 13, recuerda que en Cuba se pagaba el mes 13, que era que te pagaban 2 meses en diciembre para que tú tuvieras dinero para los reyes, los niños, los juguetes, para comer el lechón, para comprar turrones. El mes 13 se acabó. Las horas extras, acuérdate que se convirtió en trabajo voluntario. Las horas extras, tú trabajabas 10 horas, pero te pagaban 8. Y lo demás era trabajo voluntario para la revolución, para el futuro, para construir el futuro. Todavía están construyendo el socialismo.
Entonces, se acabaron los tabaqueros, que eran otros que tenían dirigentes comunistas también. Acuérdate que los tabaqueros se fumaban todos los tabacos que les daba la gana y se llevaban 4 o 5, le correspondían 4 o 5 fumas del mejor tabaco que hacían ellos, se lo llevaban para la casa. O sea que todo eso se acabó en Cuba. Los eléctricos, los camioneros, en el muelle, todo eso, ¿qué diferencial azucarero se le daba a Cuba? Cuando el azúcar subía o el azúcar bajaba, cambiaba el salario del azucarero con Fidel. Entonces, eso es una verdad. Mira, más grande que un templo. Yo trabajé estibador en los muelles y yo no tenía ninguna de las ventajas que tenía Araceli, que había conseguido Araceli Iglesias en los muelles. Exacto. Yo no ganaba el salario. Las mismas ventajas que habían obtenido los comunistas cuando los capitalistas tenían el poder, los comunistas al llegar las quitaron. Oye, son los mismos comunistas, porque fíjate, Araceli Iglesias y a Jesús Menéndez, si no lo hubieran matado, cuando Prío y eso, lo hubiera matado Fidel, porque o se hubieran vendido, como se vendió Lázaro Peña o La Roca, Carlos Rafael. Ah, por cierto, mira, ahora que mencioné a Carlos Rafael Rodríguez fue el abogado de la familia de Jesús Menéndez, porque inculparon a Joaquín Casillas Lumpuy, pero como era capitán del ejército, ese tipo salió libre y después lo ajusticia. Él estaba en una tienda y le meten el tiro, la gente el 26 de julio lo matan, como venganza por haber matado a Araceli. O sea que es muy cierto eso, los comunistas piden y piden y piden. Cuando en Cuba no quedó un solo derecho de lo que se había logrado en la clase obrera, ni uno. Todo era trabajo voluntario. Y bueno, mira, Gastón Vaquero era, mira, ahí está, un mulato, periodista, gay, que era homosexual. En aquella época. Sí, y se sabía. Gay, abiertamente gay. Él copió mucho de Lezama Lima en su poesía y eso. Él había nacido en el 16 y se muere en el 97 en España, porque él se va para España. Fíjate, él era poeta, ensayista y era periodista. De periodista, él fue el que hizo ese grupo Orígenes de escritores y eso. Él llegó a ser jefe de redacción del Diario de la Marina. Fíjate, el diario más blanco, más español y más recalcitrante, según Fidel Castro. El jefe de redacción era Gastón Vaquero. ¿Por qué jefe de redacción? Porque el tipo era una bestia escribiendo, tú sabes, era ensayista. Enrique Patterson califica la poesía de Gastón Vaquero como una poesía telúrica. Telúrica. Entonces, fíjate, él llega, hay una parte en él que es interesante. Siendo negro, gay, periodista, poeta y esas cosas, él trabaja en el periódico El Mundo y trabaja en el Diario de la Marina. En el Diario de la Marina ella hace jefe de redacción. Él llega a ser senador también, pero fíjate qué tipo de senador llega a ser él. Él es senador después del golpe de Estado Batista. Él se identifica con Batista en el golpe de Estado del 10 de marzo y hay un consejo consultativo. Fíjate que Batista cuando da el golpe de Estado, tú sabes que se acaba la Constitución del 40, él hace, aunque se queda vigente con estatutos, o sea, con enmienda, con tuercas, que era aprieta. Y la utilizaban cuando le daba la gana y cuando no, no. Porque la Constitución del 40 tuvo en Cuba 12 años nada más, en el 52 murió.